Hola, hola, mis amores, bellezas de YouTube. Qué alegría enorme tenerlos aquí una vez más en nuestro canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y por supuesto, mucho salseo, porque hoy tenemos un plato fuerte que estoy segura les va a encantar. Como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a sumergirnos de lleno en el mundo de Ander Zel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos nombres que todavía resuenan en nuestros corazones y que nos recuerdan esa química innegable que vimos en pantalla. Pero no se trata de recordar viejos tiempos románticos, no, no, no. Hoy vamos a hablar de algo un poquito más picante. Prepárense porque vamos a analizar a fondo una situación que ha estado circulando por las redes sociales y que involucra a Ande y, aparentemente, una reacción bastante explosiva ante algo que podríamos considerar injusto relacionado con Kerem. Sí, así como lo oyen. Los rumores están que arden y nosotros, como buenos detectives del corazón, vamos a intentar llegar al fondo de este misterio. Antes de que nos metamos de lleno en este drama, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias, teorías y mucho, mucho más sobre sus celebridades favoritas. No se arrepentirán. Así que sin más preámbulos vamos a darle caña a este chismecito. El romance entre Ander Zel y Kerem Bürsin, para los que aún viven en una cueva y no lo saben, fue un torbellino de emociones. Desde que los vimos juntos en Senkalkam, la química fue innegable. La serie fue un éxito mundial y catapultó a ambos actores a la fama internacional. Y por supuesto, la noticia de que su romance había trascendido la pantalla nos hizo gritar de emoción a todos los fanáticos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, lo que empieza con fuegos artificiales a veces termina en un susurro. Después de un tiempo juntos, la relación entre Ande y Kerem llegó a su fin. Fue un golpe duro para muchos de nosotros, que habíamos idealizado su amor. Sin embargo, ambos actores han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, intentando mantener una imagen profesional y, en la medida de lo posible, una relación cordial. Ahora bien, ¿qué es lo que ha desatado esta tormenta de rumores? Pues bien, en los últimos días han circulado varias noticias y comentarios sobre un supuesto trato injusto hacia Kerem Bürsin por parte de ciertos medios de comunicación y, al parecer, también por parte de algunas figuras de la industria del entretenimiento turca. Los detalles son un poco confusos, pero lo que se dice es que Kerem ha sido objeto de críticas infundadas y ataques personales que no tienen nada que ver con su trabajo como actor. Y aquí es donde entra en escena Ander Zel. Según las fuentes cercanas a la actriz, Ande se habría sentido profundamente afectada por esta situación y habría expresado su descontento de manera bastante contundente. Algunos incluso hablan de una explosiva reacción por parte de Ande, aunque no se especifica exactamente qué tipo de reacción. ¿Un comunicado oficial? ¿Una publicación en redes sociales? ¿Una conversación privada con alguien influyente? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que Ander Zel siempre se ha caracterizado por ser una persona muy leal y protectora con sus amigos y seres queridos. A pesar de que su relación con Kerem terminó, es evidente que todavía existe un vínculo de respeto y afecto entre ellos. Y en este contexto, no sería sorprendente que Ande se sintiera impulsada a defender a Kerem ante lo que considera una injusticia. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo esta situación. ¿Qué podría ser ese trato injusto que ha provocado la supuesta reacción de Ande? Bueno, como les dije antes, los detalles son un poco vagos, pero hay varias teorías que circulan por Internet. Una de ellas es que Kerem ha sido criticado por sus últimos proyectos profesionales. Algunos argumentan que sus películas y series no han tenido el mismo éxito que Senkalkam, y que por lo tanto su carrera está en declive. Sin embargo, esta crítica me parece bastante injusta. Kerem ha demostrado ser un actor versátil y talentoso, y es normal que algunos proyectos tengan más éxito que otros. Además, cada actor tiene derecho a explorar diferentes roles y géneros, sin tener que estar constantemente a la sombra de su éxito más grande. Otra teoría es que Kerem ha sido víctima de rumores y especulaciones sobre su vida personal. Ya saben cómo son los medios de comunicación, siempre buscando el titular sensacionalista y la historia jugosa. Y a veces estas historias no tienen nada que ver con la realidad y solo sirven para dañar la imagen y la reputación de las personas.
Y por último, también se ha hablado de posibles envidias y celos por parte de otros actores y figuras de la industria. El mundo del espectáculo es muy competitivo, y a veces la gente no sabe lidiar con el éxito de los demás. Así que no sería descabellado pensar que Kerem ha sido objeto de ataques y críticas por parte de personas que se sienten amenazadas por su talento y su popularidad. Sea cual sea la razón detrás de este supuesto trato injusto, lo cierto es que Andercel, al parecer, no se ha quedado callada. Y esto, mis amores, habla muy bien de ella. Demuestra que es una persona con principios, que no tiene miedo de defender lo que cree que es correcto y que valora la amistad y el respeto por encima de todo. Ahora bien, es importante tomar toda esta información con pinzas. Como les dije antes, no tenemos confirmación oficial de nada. Todo esto se basa en rumores, especulaciones y comentarios de fuentes cercanas a los actores. Así que no podemos asegurar al 100% que Andercel realmente haya tenido una reacción explosiva ante esta situación. Sin embargo, creo que es interesante analizar este tipo de situaciones porque nos permiten reflexionar sobre el mundo del espectáculo, la presión mediática y la importancia de defender lo que creemos justo. Y también nos permite admirar a figuras como Andercel, que no tienen miedo de alzar la voz y defender a sus amigos, incluso después de una ruptura amorosa. En definitiva, este chisme de Ande y Kerem nos demuestra que a pesar de las apariencias, el mundo del espectáculo es mucho más complejo de lo que imaginamos. Está lleno de luces y sombras, de éxito y fracaso, de amor y desamor. Y en medio de todo este caos, es importante mantener la calma, la cordura y sobre todo, la empatía. Así que, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso y que hayan disfrutado analizando esta situación conmigo. Recuerden que todo esto son solo rumores y especulaciones, así que no se lo tomen demasiado en serio. Para resumir un poco, hemos hablado sobre la supuesta reacción de Andercel ante un trato injusto hacia Kerem Bürsin. Hemos analizado las posibles razones detrás de este trato injusto y hemos reflexionado sobre la importancia de defender lo que creemos justo. Y también hemos recordado la química innegable entre Ande y Kerem y la admiración que sentimos por ambos actores. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de toda esta situación? ¿Creen que Andercel realmente reaccionó de manera explosiva? ¿Qué piensan del supuesto trato injusto hacia Kerem Bürsin? Quiero saber sus opiniones. Y por último quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias, teorías y mucho, mucho más sobre sus celebridades favoritas. Los quiero mucho. Hasta la próxima. *** profundizando en el salseo, Ande, Kerem y la tormenta perfecta en el mundo del espectáculo turco ***. Alto ahí, chismosos empedernidos. Porque esto no termina aquí. Ya les di un abrebocas, pero ahora vamos a desmenuzar este drama como si fuera un jugoso mango. Necesitamos ir más allá de los rumores superficiales y adentrarnos en las posibles raíces de este supuesto trato injusto hacia Kerem y la presunta reacción explosiva de Ande. Prepárense para un análisis exhaustivo. Para empezar, recordemos que el mundo del espectáculo turco es tan competitivo como cualquier otra industria, y quizás más. La presión por mantenerse relevante, por conseguir el siguiente gran papel, por ser la cara de las marcas más importantes es implacable. Y lamentablemente a veces esa competencia puede generar envidias, celos y estrategias poco éticas para socavar el éxito de los demás. Profundizando en la teoría del declive profesional de Kerem, es cierto que después de Senkalkam, sus proyectos no han generado la misma histeria colectiva a nivel mundial. Pero, ¿eso significa que su carrera está en declive? Para nada. Kerem ha incursionado en proyectos más arriesgados, ha buscado roles que lo desafíen como actor y ha demostrado una versatilidad que quizás no se apreciaba tanto en su papel de Serkan Bolat. Tal vez el público y algunos críticos malintencionados esperaban que repitiera la fórmula del éxito una y otra vez. Pero un artista verdadero no se conforma con eso. Busca crecer, evolucionar y explorar nuevos caminos. Y Kerem ha estado haciendo precisamente eso. Su película Eflatun, por ejemplo, aunque no fue un éxito de taquilla arrollador,
le valió elogios por su actuación y demostró su capacidad para interpretar roles dramáticos y complejos. Ahora, en cuanto a los rumores y especulaciones sobre su vida personal, mis amores, ahí es donde la cosa se pone más fea. Los medios de comunicación turcos, al igual que los de muchos otros países, a veces se exceden en su afán por conseguir la exclusiva. Inventan romances, exageran situaciones, sacan conclusiones precipitadas y, en definitiva, invaden la privacidad de los famosos. Es posible que Kerem haya sido víctima de este tipo de acoso mediático. Quizás se le ha relacionado con otras actrices de manera injusta, quizás se han inventado historias sobre su vida familiar, quizás se han tergiversado sus declaraciones en entrevistas. Todo esto puede generar un ambiente de estrés y presión que afecta su bienestar emocional y su imagen pública. Y no olvidemos el tema de las envidias y los celos. En el mundo del espectáculo, donde la apariencia y la popularidad son tan importantes, es fácil que surjan sentimientos de inferioridad o resentimiento. Es posible que algunos actores o actrices se sientan amenazados por el talento y el carisma de Kerem, y que hayan intentado sabotear su carrera de alguna manera. Quizás han difundido rumores negativos sobre él, quizás han intentado quitarle papeles importantes, quizás han hablado mal de él a sus espaldas. Todo esto puede sonar a telenovela, pero créanme, sucede en la vida real. La competencia es feroz y a veces, la gente está dispuesta a hacer cualquier cosa para llegar a la cima. Ahora, hablemos de Hande. Su presunta reacción explosiva es lo que más nos interesa aquí, ¿verdad? ¿Qué pudo haber hecho exactamente? ¿Llamar a un periodista influyente para pedirle que deje de atacar a Kerem? ¿Enviar un mensaje privado a alguien que lo estaba criticando en redes sociales? ¿Emitir un comunicado oficial defendiéndolo públicamente? Como les dije antes, no tenemos confirmación oficial de nada. Pero conociendo la personalidad de Hande, no me sorprendería que haya hecho algo para defender a Kerem. Ella siempre ha sido una persona muy justa y leal, y no dudaría en alzar la voz si viera que alguien está siendo tratado injustamente. Además, aunque su relación amorosa terminó, es evidente que Hande y Kerem siguen teniendo un vínculo especial. Compartieron momentos muy intensos juntos, vivieron el éxito arrollador de Senkalkapm y construyeron una amistad que ha sobrevivido a la ruptura. Es normal que Hande se sienta afectada si ve que Kerem está sufriendo y que quiera hacer algo para ayudarlo. ¿Pero por qué explosiva? Quizás Hande no se limitó a enviar un mensaje discreto o a hacer un comentario sutil. Tal vez expresó su descontento de manera enérgica y contundente sin importar las consecuencias. Quizás incluso se enfrentó directamente a alguien que estaba atacando a Kerem. Esto podría haber generado un escándalo mediático y haber atraído aún más atención hacia la situación. Pero también podría haber servido para enviar un mensaje claro y contundente: dejen a Kerem en paz. En definitiva, este chisme de Hande y Kerem es una mezcla explosiva de rumores, especulaciones, envidias, celos y presiones mediáticas. Nos muestra lo difícil que es ser famoso y lo importante que es tener amigos leales que te defiendan cuando más lo necesitas. Y también nos recuerda que a pesar de las apariencias, el mundo del espectáculo no es tan glamuroso como parece. Está lleno de luces y sombras, de alegrías y tristezas, de amores y desamores. Así que, mis amores, sigan sintonizando nuestro canal para más chismes jugosos y análisis profundos sobre sus celebridades favoritas. Y no olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de toda esta situación? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos algún día? Quiero saber sus teorías. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Y recuerden, mantengan el salseo vivo.